Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la blasfemia al Espíritu. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús sigue anunciando el reino y manifestando esta llegada del reino con su ministerio de predicación y su ministerio de sanación y liberación. Jesús ha expulsado muchos espíritus inmundos. Y nos dice la palabra que en aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Esto es muy interesante, queridos hermanos. ¿Por qué los escribas vienen de Jerusalén? A los escribas se les había encomendado el cuidado de la palabra de Dios, y con el cuidado de la palabra de Dios, también el cuidado de la fe del pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo sea alimentado con esa fe que viene de la palabra de Dios, no con otros mensajes ni ideologías, no, y por eso ellos tienen esa misión de examinar la doctrina de Jesús. Sin embargo, ellos no ponen ninguna objeción a la doctrina de Jesús, y esto significa que la doctrina de Jesús está alineada a la Torá. Esto humanamente hablando. Nosotros por fe sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, Él es la palabra de Dios, y por eso siempre está en consonancia con esas promesas contenidas en el Antiguo Testamento. Y en ese sentido, Jesús se manifiesta como un maestro que explica la palabra de Dios, avivando la fe de su pueblo. Sin embargo, los escribas, al no encontrar ninguna objeción a su doctrina, no obstante acusan a Jesús de tener dentro a Belcebú y expulsar a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Esta era una acusación muy grave, queridos hermanos. Estos escribas, por un lado, están traicionando su misión, y ello por envidia. Ellos no están acogiendo a Jesús como el Mesías, y por eso buscan desacreditarle y desacreditar su ministerio, y por ello terminan juzgándole mal. Queridos hermanos, también nosotros, si descuidamos esa misión de cuidar la palabra de Dios, de alimentarnos de esa fe que nace de la enseñanza de Jesús, entonces vamos a buscar cualquier motivo para desautorizar a Jesús. Y así como los escribas, le terminaremos juzgando mal. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda este cuidado de la palabra de Dios, que nos instruyamos con esa palabra que nos alimenta, que nos lleva a la fe verdadera, a esa fe en las enseñanzas de Jesús, pero sobre todo una fe en Él, que nos entreguemos cada vez más a Jesús y que al juzgarle bien, podamos entregarnos a Él con más generosidad. Pidamos pues al Señor nos conceda esta gracia de cuidar la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe en este año santo. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús es paciente y misericordioso. Jesús invita a esos escribas a acercarse y les propone estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir.
está perdido. Queridos hermanos, Jesús instruye a los escribas para que ellos acojan el reino de Dios, para que sean humildes, para que no juzguen mal a Jesús. Y por eso, en primer lugar, Jesús le propone esta parábola. Satanás no puede expulsarse a sí mismo, no puede estar en guerra civil, porque si no, está perdido. Y por otro lado, les pone esta segunda parábola. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Esto, queridos hermanos, está en línea con la enseñanza de Jesús de ser odres nuevos para coger el vino nuevo, es decir, convertirnos. En nosotros puede estar reinando el pecado, manifestado en el ego, en la soberbia, en la envidia, en la codicia, en la lujuria, en la ira, etc. Y por eso, si nosotros queremos acoger la palabra de Dios, primero tenemos que atar a ese hombre forzudo. Ese hombre forzudo, en esta traducción, es Satanás. Y por eso que es importante acoger en nuestra vida a Jesús para que Él pueda atar a esos hombres forzudos que invaden nuestro corazón, que no nos dejan vivir en paz. Primero tenemos que dejar que Jesús ate a este hombre forzudo, a este Satanás que, aprovechándose de nuestras malas inclinaciones, nos hace permanecer en pecado. Por eso que es importante que nosotros dejemos a Jesús que ate al hombre forzudo, a Satanás. ¿Para qué? Para que entonces Él pueda arramblar con la casa, con nuestro corazón. Y en ese sentido, queridos hermanos, si Jesús expulsa a los demonios y lo hace con el Espíritu de Dios, se está manifestando como el ungido del Señor, ese ungido que expulsa a los demonios, que viene a liberar, a salvar. Pues pidamos al Señor esta gracia en nosotros, que también Jesús pueda atar en nosotros a Satanás, para que así Él pueda poner orden en nuestra vida, en nuestro corazón, que viviendo en esa armonía de Dios podamos buscar la comunión, no la división. Pidamos pues al Señor el don de la fe para acoger a Jesús como el ungido, el Mesías, el que ha venido a atar al hombre forzudo, a Satanás, en nosotros, que nos dejemos liberar por Jesús para que así Él pueda poner armonía en nuestro corazón. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo a estos escribas: en verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Qué fuerte, queridos hermanos. Y esto hace referencia a esa dureza de corazón, a no acoger a Jesús como el Mesías. Por eso atañe la palabra, se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Si nosotros rechazamos a Jesús o simplemente blasfemamos de Él, entonces no podremos alcanzar esa conversión, esa salvación. ¿Por qué? Porque la salvación y la misericordia de Dios se acoge con un corazón arrepentido, un corazón que está en camino de conversión. En cambio, si nosotros nos cerramos a la gracia, nos cerramos a esa conversión, no queremos acoger la misericordia de Dios, entonces estamos obstaculizando el poder del Espíritu Santo, estamos blasfemando en contra de Él. Y por tanto, no tendremos perdón, jamás cargaremos con nuestro pecado para siempre. Queridos hermanos, pidamos al Señor el don de la compulsión, del arrepentimiento, para que convirtiéndonos de nuestra mala conducta, nos entreguemos cada vez más a Jesús, y así dejemos que este Espíritu Santo realice en nosotros esa renovación, esa conversión, esa configuración con Cristo. Que confesando pues a Jesús como el Mesías, también nosotros dejemos que su Espíritu Santo nos transforme y nos renueve, nos conceda ese arrepentimiento sincero para que así gocemos de su perdón y su misericordia. Pidamos pues al Señor nos conceda esta docilidad al Espíritu Santo. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues anunciando el reino. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas ese cuidado con tu palabra. Tú eres la palabra de Dios, que tengamos cuidado, ese especial interés por alimentarnos de tu palabra, para que así, que cuidando la palabra en nosotros, también cuidemos la fe de los demás, que siempre testimoniemos con coherencia nuestra fe en ti ante el mundo, para que así se manifieste en nosotros el poder de tu Espíritu. Te pedimos pues, Señor, nos concedas este cuidado de la palabra, para que así podamos acogerte a ti como el Mesías, el ungido del Señor. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas docilidad a tu palabra, pues tú eres compasivo y misericordioso con nosotros, así como les enseñas a los escribas para que salgan de su horror, también nos enseñas a cada uno de nosotros, que seamos humildes, Jesús, que acojamos tu palabra con docilidad de espíritu, para que así contemplemos que tú eres el ungido, el Mesías, quien expulsas a los demonios con el poder del Espíritu Santo. Que unidos en ese mismo espíritu, sigamos creciendo en comunión, como hijos de Dios, hermanos entre nosotros. Que seamos dóciles a tu palabra, Jesús, y al poder de tu Espíritu,
que acogiéndote a ti como el ungido, ates a Satanás, ese hombre forzudo que pone desorden en nuestro corazón, que al atarlo, Jesús, pongas tú en nuestro corazón armonía, belleza, que vivamos con alegría la fe. Que te dejemos, pues, Jesús, actuar en nuestra vida para que ates a Satanás y así puedas liberarnos para que vivamos en esa libertad de los hijos de Dios. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas esta docilidad al Espíritu Santo para que así experimentemos tu perdón, tu misericordia. Destierra de nuestro corazón toda dureza, terquedad, que no nos cerremos al poder de tu Espíritu, pues solamente el Espíritu nos da ese perdón de los pecados. Haznos dóciles a tu palabra, Jesús, que nos convirtamos, que nos dejemos transformar por el Espíritu, para que así vivamos en tu gracia. Adviértenos del peligro de la condenación, de rechazar el poder de tu Espíritu, que crezcamos en esa conciencia de que necesitamos de ti y de que estamos en este camino de conversión continua. Haznos dóciles al Espíritu para que podamos gozar de tu perdón y tu salvación. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.